cada día aprender para poder crecer, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor, la vida de nuestro profesor, Padre Santo, que sea de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermanita Yulisa. Le doy la bienvenida a todos, cada uno de ustedes, a esta última clase que tenemos acerca de la doctrina del Espíritu Santo. No me canso de repetir que debemos, aparte de la parte teórica de conocer quién es el Espíritu Santo, por supuesto, lo que tenemos que hacer es buscar, conocer y juntarnos, ¿verdad? Es como fundirnos con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la parte importante para que todo aquel conocimiento que estamos adquiriendo verdaderamente se empiece a ver reflejado en nuestras vidas y nosotros empecemos a entender cómo es que el Espíritu Santo se quiere mover en ocasiones en nuestras vidas, ¿verdad? Habíamos visto, la semana pasada vimos hasta los dones del habla, ¿verdad? Los dones del habla, eh, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía. Y hoy vamos a arrancar con la segunda parte de los dones, que son los dones de revelación. Entonces, entre los dones de revelación tenemos la palabra de ciencia, tenemos la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Excelente. Entonces, empecemos con la palabra de sabiduría o de conocimiento. Buenas noches, mi hermanita Marinela, pastora, ¿cómo está usted? Buenas noches, hermano Mario, hermanos, bendiciones. Amén, muchas gracias. Entonces, miremos lo que es la palabra de sabiduría. Sabemos que estos textos los encontramos primordialmente en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, en este caso, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos otorga ese regalo en el momento que es necesario, ¿verdad? En el momento en que el Espíritu Santo necesita tomar alguno de nosotros, que no necesariamente tiene que ser de las autoridades o de la cabeza de la congregación. Puede ser cualquiera de nosotros, incluyendo inclusive a un niño, ¿verdad? Puede llegar y tomarlo y tomarlo como instrumento para que haga la labor que en ese momento el Espíritu Santo necesita que se haga. Entonces, la definición de una palabra de sabiduría o de conocimiento es un pequeño fragmento o artículo del conocimiento de Dios. ¿Dado por quién? Por el Espíritu Santo a una persona, ¿verdad? Es algún detalle pequeño o fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. No hay persona en especial, ¿verdad? Porque este es el Espíritu Santo que entrega sus dones según él mismo quiere, ¿no es cierto? Entonces, el don de la sabiduría o palabra de sabiduría nos revela el diagnóstico, la causa, la raíz del problema. Eso es lo que hace el don de sabiduría o palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que hace? Nos revela, nos muestra la causa, el raíz del problema, o sea, una situación o un hecho que esté ocurriendo. Este don sigue al don de ciencia. Nos revela el tratamiento de cómo actuar a partir de lo que nos fue revelado por el don de ciencia. Entonces, el don de sabiduría es el que me va a mí a abrir y dar ese conocimiento de parte de Dios de alguna situación que está sucediendo, sin que me lo cuenten.
sin que la otra persona me tenga que decir a mí, esto me está sucediendo, el Espíritu Santo nos viene a revelar esa situación de la palabra de sabiduría o de conocimiento de parte de Dios. Entonces, la palabra de ciencia, que van muy unidas, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, seguimos ahí en el capítulo 12, versículo 8 de la carta, de la primera carta a los Corintios, donde dice que a uno es dado palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La pregunta podría ser aquí, ¿y no será que de pronto a la misma persona le puede dar la palabra de sabiduría y palabra de ciencia? Claro que sí, claro que sí. Aquí en este caso simplemente se está hablando de a otro, porque el Espíritu Santo se mueve conforme a Él quiere, ¿sí? No es conforme a como nosotros deseemos, sino conforme a como Él quiere. Así como cuando te da don de lenguas, también te puede entregar la interpretación de don de lenguas. Igual te puede entregar la palabra de sabiduría y al mismo tiempo entregarte también la palabra de ciencia. Entonces, la palabra de ciencia es un fragmento o es un trozo, digamos así, de la ciencia divina impartida de manera sobrenatural, sobrenatural por medio del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la palabra de ciencia? Esta lo que hace es suplir inmediatamente para conocer qué cosa decir o hacer en una situación determinada. ¿Sí? Entonces, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia van supremamente unidas. Entonces, la palabra de sabiduría me muestra el conocimiento de alguna causa y de algún hecho, ¿verdad? Que le pueda estar sucediendo a algún hermano o que pueda estar inclusive sucediendo en toda la congregación, ¿verdad? Que uno se podría preguntar y dice, pero ¿por qué la gente se está yendo de la congregación? ¿Sí? ¿Por qué en cambio de venir más gente se está yendo? Entonces, Pero en la casa era que estaba. discúlpeme, mi hermana Lisette. Bien, entonces, preguntas como esas, por qué será que ya no está viniendo nuevas personas a convertirse al Señor? ¿Por qué será que de pronto se está yendo la gente de la congregación? Entonces viene esa palabra de sabiduría donde el Espíritu Santo me muestra la causa, ¿verdad? La causa por la cual la gente posiblemente se está yendo o por qué un hermano está pasando por esa situación. Y la palabra de ciencia lo que me va a dar a mí es como la solución, ¿sí? Para conocer qué cosa decir o hacer en una situación determinada, ¿verdad? Entonces, recordemos que en este mismo capítulo, el apóstol Pablo, el Señor, mejor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo dice que procuremos, o sea, que hagamos el mejor esfuerzo de nosotros para pedir los mejores dones. ¿Sí? Entonces, qué importante. A mí me parece supremamente importante si usted está de pronto en consejería, en la iglesia, si usted está en algún lugar donde usted vea que necesita que el Señor le abra a usted sus ojos y le muestre los hechos, las causas por las cuales algo está sucediendo, y no solamente a otros, de hecho también para usted. Sí, pero que al mismo tiempo le dé ese conocimiento, de esa ciencia, para que usted pueda conocer qué cosa decir, qué solución dar, cómo hablar, ¿verdad? En una situación determinada. Entonces, la palabra de ciencia, recuerden que todas estas diapositivas les quedan a ustedes para que ustedes repasen
para que ustedes igualmente en el momento en que quieran usarlas para dar algún tipo de enseñanza en la congregación, en sus grupos, todo esto, estas las pueden utilizar. Es más, les pueden añadir cosas si ustedes desean. Esto ya queda para ustedes. Entonces, la palabra de ciencia, que es logos ginoseos, primero lo encontramos en estas citas, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, y en la misma carta, capítulo 2, versículo 14, pero también lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 1 al 11. ¿Qué es importante en todo esto, mis muy apreciados estudiantes? Cuando usted y yo tengamos, tanto en el módulo, tengamos en las diapositivas, versículos bíblicos, por favor, no simplemente leamos ahí, sino vayamos a la Biblia y miremos. ¿Por qué me están hablando de que aquí hay una palabra de ciencia? ¿Por qué me están diciendo que en esta parte de la escritura hay una palabra de sabiduría, verdad? Para que nosotros podamos entender el sentido, el verdadero sentido de cada uno de ellos. Entonces, primeramente tenemos estas tres citas y hay bastantes más. Segundo, la definición es recibir una iluminación sobrenatural del Espíritu Santo, dándole el conocimiento de una situación que no se sabe por percepción humana. ¿Sí? O sea, primero, a mí no me dicen qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Ni nadie se puede percatar de lo que está sucediendo. El único que sabe es el Espíritu Santo y Él me lo va a revelar o se lo va a revelar a usted o va a decirle a la hermana Lisette. ¿Sí? Entonces le da el conocimiento de esa situación que solamente es sobrenatural y dada por el Espíritu Santo. Tercero, Dios da a conocer secretos o revelaciones de engaños, como sucedió con Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo Ananías y Zafira? ¿Cómo sucedió con Pedro? Sí, sin que él supiera acerca de la situación, acerca de lo que habían hecho con esa propiedad, el Espíritu Santo mismo le reveló, le mostró ese secreto donde ellos estaban, para que Pedro pudiera redarguirlos, pudiera exhortarlos y decirles por qué dejaron que Satanás les tentara de esa manera y tomara el control de su corazón. Algunos dicen que tiene que ver con la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. De hecho, estamos entendiendo que todo esto sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural, también me lleva a mí a un conocimiento más profundo a través del Espíritu Santo de todas aquellas verdades de Dios. Pero más que eso, quiero entender que es hacia lo exterior, ¿sí? Hacia aquellas situaciones que suceden en el diario vivir, de aquellas situaciones que usted puede estar orando y decir, ¿por qué será que el hermanito cada 8 días o cada 15 días que tiene que predicar, el hermano se tiene que excusar, que tiene que disculparse, que no puede? Entonces uno empieza a orarle al Señor y decirle, Señor, ¿será que habrá alguna situación de opresión sobre el hermano, que cada vez que va a predicar, cada vez que va a hacer esto, se enferma o esto, para que el Espíritu Santo, a través de ese don de ciencia, esa palabra de ciencia y de sabiduría, igualmente nos revele, ¿sí? Nos muestre sobrenaturalmente lo que está sucediendo espiritualmente en la vida de aquella persona. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Por eso el Espíritu le dice a Pablo
que debemos procurar los mejores dones. Sí, debemos procurar los mejores dones. Y esto es algo que es una comunión directa de suya con el Espíritu Santo. Sí, dependiendo de mi comunión con el Espíritu Santo, de mi búsqueda, sí, y de mi verdad en el corazón para yo pedir y procurar los mejores dones, porque el Espíritu Santo sabe perfectamente por qué y para qué usted está pidiendo ese don espiritual, ese don del Espíritu Santo. Aquí hay unos ejemplos bíblicos que quise traer. El primero está en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, del versículo del 1 al 13, donde Jesús es tentado en el desierto y las respuestas que Jesús le da a Satanás fueron palabras de ciencia impartidas por el Espíritu Santo. Sí, palabras, las respuestas. Esa forma, mi hermana Tania, Dios le bendiga, de contestar. Lucas 20, 22, 26, los escribas trataron de atrapar a Jesús, pero la palabra de ciencia dada por el Espíritu los confundió. Acuérdense cuántas veces le quisieron poner zancadilla a nuestro Señor. ¿Cuántas veces quisieron meterlo en una trampa? Pero él, a través de esa palabra de ciencia, él se dio cuenta de cuál era realmente lo que ellos estaban buscando. Y entonces el Espíritu Santo le revela y él igualmente sabe cómo responder. Igualmente en el Evangelio según Juan, capítulo 8, 3, 11, los escribas y fariseos trataron nuevamente de hacer caer a Jesús en una trampa, pero sus palabras sabias volvieron a confundir. Ahí está el Espíritu Santo llevándonos y dándonos esas palabras y mostrándonos, ¿verdad? La causa por la cual la otra persona se está acercando a mí. En Hechos 6, 1, 5, él está otorgando sabiduría en la administración de la iglesia. Vuelvo y les repito, todo este tipo de referencias bíblicas, por favor, léanlas, estudiémoslas, vayamos a la palabra de Dios, hagamos el estudio completo para que nosotros podamos tener una claridad. Hechos 15, 28, resolviendo una crisis eclesiástica. Hechos 27, 23, 24, confirió a Pablo control de la situación resultando en la salvación de muchas personas. ¿Recuerdan ustedes allá cuando hubo ese naufragio y todo este tipo de situaciones? Entonces el Espíritu Santo te está mostrando y te está revelando sobrenaturalmente situaciones y te está hablando y dándote a sí mismo también las respuestas. Muy bien. Discernimiento de espíritus. A veces es un poquito confuso porque el discernimiento de espíritus, algunos dicen que las mujeres es ese sexto sentido que tienen, las mamás especialmente, ¿verdad? Que cuando llega el esposo, llegan los hijos, les dicen, ¿y a usted qué le pasa? ¿A usted fue que le pasó esto sin ni siquiera saber qué había pasado? Las mamás muchas veces tienen como esa relación y eso es lo que llaman que es que el sexto sentido, ¿verdad? Pero vamos a hablar del discernimiento de espíritus. Eso que les estoy diciendo no es bíblico, pero sucede mucho seguramente por esa relación que existe entre la mamá y el hijo después de haber estado 9 meses en la barriguita, ¿verdad? 9 meses en la barriguita trae una relación muy personal, íntima, ¿verdad? Muy bien. Discernimiento de espíritu. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, el discernimiento de espíritus es el tercero de los dones de revelación. La palabra de ciencia y la palabra de sabiduría
son los otros dos o los dos anteriores. Este, igual que todos los dones, es impartido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y nos permite penetrar dentro del reino o esfera espiritual para distinguir entre el espíritu del maligno o los espíritus del mal, el espíritu de Dios y el espíritu humano. Importantísimo. Me parece que es uno de los dones importantes, esos dones que uno debe procurar, pedirle al Espíritu Santo que en los momentos que sea necesario, Él le dé a usted el discernimiento de espíritus. Sí, para que no vaya a haber confusiones en ningún momento. Muy bien. El don de discernimiento de espíritus nos confiere un entendimiento sobrenatural de la naturaleza y actividad de los espíritus. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que hay una esfera o un mundo natural, que es el que usted y yo normalmente cuando nos levantamos vemos, pero asimismo también hay un ¿qué? Un mundo o una esfera espiritual. Que yo me atrevo a decir que el mundo espiritual para usted y para mí, que somos nacidos de nuevo, que tenemos el espíritu regenerado y que tenemos la naturaleza divina de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. El mundo espiritual debe ser al menos igual de claro que el mundo natural. Y me atrevería a decir que deberíamos tener más sensibilidad acerca de cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual que en el mundo natural. Porque usted y yo ya somos seres espirituales. Recuerden que la escritura, ¿sí? Solamente se puede discernir espiritualmente. Acuérdense que antes de que usted y yo naciéramos de nuevo, usted tomaba la palabra de Dios y yo creo que usted poco entendió o yo poco entendía. Sí, porque dicen que para el hombre natural es una locura y es incomprensible. Sí, la palabra de Dios es incomprensible y tiene que discernirse espiritualmente. Entonces hay un mundo espiritual que es en el que usted y yo nos movemos permanentemente, porque somos ya seres espirituales. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu nuestro se ha fundido con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces hemos pasado de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. Por lo tanto, el mundo espiritual es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar. Por eso cuando el apóstol nos dice que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino que empieza a nombrar una serie de gobernantes, principados y todo este tipo de cosas, pero son espirituales. ¿Sí? Entonces, qué interesante e importante es empezar a entender cómo es que usted y yo debemos empezar a conocer y adentrarnos en el conocimiento del mundo espiritual, ¿verdad? Y qué importante es poder discernir los espíritus, ¿verdad? Entonces el don del discernimiento de espíritus nos confiere ese entendimiento sobrenatural, o sea, fuera de lo natural, ¿sí? De la naturaleza y actividad de los espíritus. Qué bueno uno poder saber cómo se está moviendo, ejemplo, el maligno en contra de los pastores. Sí, que están tramando. Todo eso es importantísimo y nos capacita precisamente para distinguir entre
la actividad de origen de Dios, de origen divino, de origen satánico y humano. Nos separa, ¿sí? Y revelando la naturaleza de los espíritus mismos. Yo creo que este es uno de los dones que uno debe anhelar, debe anhelar. Muy bien, hemos terminado con los dones de revelación y vamos para los dones de habilidad. Entonces tenemos el don de fe, el don de sanidades y la operación de milagros o el don de hacer milagros. Yo le hago una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a levantar un muerto, a resucitarlo? Yo diría que sí. Mi hermano Carlos Andrés, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo las cosas no nos funcionan? Porque hay un nivel todavía de incredulidad en nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted y yo tenemos la certeza de que Dios sana, de que Dios obra milagros, de que Dios levanta, y aquellos que han estado muertos, el Señor en su soberanía, si desea, los puede volver a resucitar, y usted y yo podemos ser esos instrumentos aquí en la tierra. Acuérdense que los dones, ¿sí?, son para la edificación de la iglesia, pero también para el convencimiento de los inconversos. ¿Sí? Si usted, bendito sea el Señor, ora por una persona paralítica y esa persona se levanta de la silla de ruedas, yo le aseguro que toda la familia, y es más, me atrevo a decir que el barrio entero, se convierten al Señor. Y eso es importante. Pero es importante decir, bueno, ¿y entonces cómo está mi relación con el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo con el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo el que maneja mi vida o yo trato más bien de manejar el Espíritu Santo? Tengo yo la fe, no solamente la fe que Él me da, sino tengo yo realmente, creo firmemente que el Señor es capaz de resucitar, que el Señor es capaz de levantar de silla de ruedas. Le voy a contar una cosa y me permite, y me disculpa que me ponga como ejemplo. Yo estuve 3 años en silla de ruedas. Los médicos decían que yo iba a quedar postrado de por vida en una cama, pero el Señor ya había decretado algo diferente sobre mi vida y me levantó de la silla de ruedas. El Señor, ahí donde le estoy contando, le voy a contar, el Señor me restableció un hueso roto en el pie. Bendito y alabado sea el Señor. Sí, y estas son de esas cosas que usted y yo debemos creer firmemente que Dios es capaz de hacer y suceden. Sí, porque si no estamos convencidos en el momento de orar, si usted no está convencido de que Dios es capaz, entonces no va a suceder nada, ¿verdad? Entonces, el tiempo de oración, el tiempo de oración, el tiempo de estar con el Espíritu Santo, el tiempo de sujetarse y sumirse, sí, humillarse delante de Dios, para que el Señor lo vea a usted como esa vasija, como ese instrumento que Él pueda utilizarnos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor cuando me dé la oportunidad de levantar un muerto. Sí, y yo creo que todos debemos anhelar poder hacer ese tipo de situación. No para que la gente lo mire a usted y diga, uy, ese Señor de... No, es para que glorifiquemos a Dios, para que los inconversos crean también. El don de fe. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Miremos entonces qué es el don de fe. Es la dotación especial dada a una persona que Dios llama a que dé pasos de acción imposibles debido a lo que Él le ha hablado.
Yo le pregunto una cosa. Si usted estuviera a un lado de una piscina y usted ve a Jesucristo parado sobre las aguas de la piscina y le dice, venga para acá, ¿usted caminaría sobre las aguas? Como lo hizo Pedro, porque Pedro caminó. Pedro caminó, ¿sí? Y para eso se necesita un don de fe, para poder hacer cosas y acciones imposibles. ¿Sí? Es ir en contra de las leyes de la gravedad. ¿Pero por qué es ir en contra de las leyes de la gravedad? Porque estamos con el que hizo las leyes de la gravedad. ¿Sí? Y él mismo es el que me está impartiendo, él es el mismo que me está dotando para que yo pueda indudablemente ir en contra de ellas. ¿Cómo opera el don de fe? El don de fe parece operar de manera pasiva, pero esto no siempre es así, ¿sí? La fe natural, la fe que usted y yo tenemos, que recibimos a través del fruto del Espíritu Santo, porque acuérdese que hay un fruto que es fruto de fe, ¿verdad? Este es el don de fe. Entonces, la fe, como dice, que la fe sin obras es muerta, o sea que la fe en sí es activa, ¿sí? Yo tengo que activar la fe, pero hay momentos que el don de fe pareciera que fuera de forma pasiva, ¿verdad? Miremos un ejemplo como la protección de Daniel de los leones, lo cual es un ejemplo pasivo, ¿sí? Porque en ningún momento vemos que Daniel hubiera hecho algo sobrenatural. ¿Qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Sí, por lo tanto, él creía firmemente que así lo arrojaran a los leones, Dios lo iba a proteger y Dios lo iba a salvar. Amén. Sí, pero esa era. ¿Cuál era la fe activa de que Daniel creía y sabía y estaba totalmente certero? Tenía la certeza de que Dios era capaz de salvarlo. Y asimismo sucedió con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Hasta dónde le creo yo a Dios? Sí, ¿hasta dónde le creo yo a Dios? Muy bien, dones de sanidades. Dones de sanidades. A otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo espíritu. Los dones de sanidad operan sobrenaturalmente para sanar enfermedades y dolencias sin hacer uso de los medios naturales de alguna índole, ¿verdad? O sea, sin necesidad de medicamentos, sin necesidad de absolutamente nada de lo que nos ofrece la tierra, lo que nos ofrece el mundo natural, ¿verdad? Sino solamente es a través de ¿qué? De la obra de sanidad y del poder de sanidad de Dios. El don de sanidad puede tener gran éxito con aquellas enfermedades o de discapacidades como la ceguera, la sordera, el cáncer. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la persona después en su examen, después de que se ha orado, los exámenes han salido bien? Sí, cuando a mí me levantó el señor de silla de ruedas, los médicos decían, don Mario, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Yo le dije, pues es un milagro del Señor, ¿sí? Y ellos mismos decían, sí, porque esto, la ciencia no lo podríamos explicar lo que sucedió ahí. La ciencia nos estaba mostrando a nosotros que usted cada vez iba más para atrás. Lo vuelvo y digo, sí,
vuelvo y digo, el Señor ya había decretado algo diferente sobre mi vida. Entonces, el don de sanidad es creerle a Dios que Él sobrenaturalmente puede obrar, puede restaurar un hueso, como lo hizo también conmigo. Y discúlpenme que me ponga de ejemplo, pero a mí el Señor me cambió el hueso que estaba roto y clínicamente comprobado por radiografías. Sí, en una radiografía mostraba el hueso roto y 6 meses después que me mandaron a hacer la misma radiografía, el hueso ya estaba bien, como ni siquiera astillado, estaba nuevo. Bendito y alabado sea el Señor. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender a creer. Sí, tenemos que aprender a creer para que el Señor igualmente nos bendiga, el Espíritu Santo, con este tipo de dones, ¿verdad? Este tipo de dones. Entonces Jesús es el quien liberta de cualquier enfermedad. Sí, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres de toda enfermedad y de todo quebranto, debilidad, plaga, deformidad, aflicción. Existe gran variedad de manifestaciones de este don. Lo hemos visto muchísimo. ¿Cuánto no? ¿Cuánto nos sanó el Señor tanto en el Antiguo Testamento a través de los profetas como en el Nuevo Testamento, primeramente en los evangelios a través de nuestro Señor Jesucristo y después la iglesia primitiva? Sí, los dones de sanidades no confiere al dotado la habilidad para sanar a todos los enfermos en todo tiempo. No, el don de sanidades es que el Espíritu Santo viene sobre la persona en el momento necesario para que obre el don de sanidad y esa persona sea sana, esa persona reciba la vista, esa persona vuelve a escuchar, esa persona se levanta de silla de ruedas. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor fue al estanque de Bethesda, donde había muchos enfermos? Pero a pesar de todo esto, Él escogió solamente a una persona entre todas para sanar. Esto está en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Propósito de los dones de sanidad: para liberar a los enfermos y sufridos, destruyendo así las obras del diablo en los cuerpos humanos. Sí, yo quiero hacer un énfasis aquí, mucho cuidado de qué trato le estamos dando nosotros al templo del Espíritu Santo. Sí, a veces nos excedemos haciendo fuerzas, a veces estamos en el local, en la congregación, estamos recalentados, sudando y salimos a la lluvia. ¿Y qué sucede ahí? Bronquitis. Sí, entonces tenemos que tener nosotros también cuidado de cómo es que nosotros estamos cuidando el templo del Espíritu Santo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que acarreamos la enfermedad sobre nosotros. Sí, por un mal manejo, por un mal cuidado, por descuido. Por otro lado, ahí tenemos unos textos bíblicos, por favor, para probar la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios, para confirmar la palabra de Dios, para atraer la atención de las personas a las nuevas del Evangelio, para atraer a los inconversos, como estábamos diciendo hace un rato. Sí, los dones del Espíritu Santo primeramente son para la edificación de la iglesia, pero también es para atraer a aquellos que posiblemente todavía estén en esa incredulidad, en esa situación de estar todavía inconversos, ¿verdad? Y para, lógicamente, atraer la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Esto no lo podemos olvidar nunca. El día que el Señor le permita a usted levantar un muerto, la gloria
Nunca le quitemos la gloria al Señor. Nunca le quitemos la gloria al Señor. Muy bien. Y vamos para el último de los dones, que es la operación de milagros. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Se han dado cuenta que básicamente nos hemos estado moviendo sobre el capítulo 12 de la carta a los Corintios. Al otro, el hacer milagros. A otro, profecías. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero a nosotros en este momento nos interesa el hacer milagros. O lo que se podría decir, operación de milagros. Un milagro, esta es una definición que es muy buena para que la tengamos claro. ¿Cómo podemos definir entonces un milagro? Es algo que ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza, o de su vida, o de mi vida, ¿verdad? El don de la operación del milagro viene cuando Dios nos reviste del poder del Espíritu Santo para hacer algo completamente por fuera del plano de la capacidad y habilidad humana. Sí, vuelvo y repito, el milagro ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario de la naturaleza. Y el don de operación de milagros viene cuando Dios nos reviste, ¿sí?, del poder del Espíritu Santo para hacer algo completamente fuera del plano de la capacidad o habilidad humana. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó una multitud. Muchas personas tratan de entender y darle y razonar sobre este milagro. Pero es que los milagros son sobrenaturales y muchas veces no tienen explicación. Por eso el milagro ocurre cuando Dios interviene en el curso ordinario. Sí, aquí hubo la intervención de multiplicación de los panes y los peces. Pero no le busquemos a eso algo naturalmente lógico, porque no lo vamos a encontrar. Los milagros no los vamos a poder explicar lógicamente en la naturaleza humana. Los milagros suceden porque Dios se interviene, Dios se cruza en ese momento para hacer algo sobrenatural. Y los hace a través de nosotros, porque Él quiere que nosotros seamos esos instrumentos en sus manos. Pero para eso es que Él nos reviste del poder. Por eso, cuando le dijo a los apóstoles, que fue la confirmación de la promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y me seréis, y recibiréis ¿qué? Poder, y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces Él nos reviste. Nosotros, usted y yo, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sabe una cosa? El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Creer. Sí, que el mismo que levantó a Jesucristo de los muertos también, y que usted puede ser instrumento del Espíritu Santo de Dios para el beneficio de los demás. Bendito sea el Señor. Los milagros operados por creyentes, Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿qué? De Pablo. Sí, no dice, y Pablo hacía milagros extraordinarios, no. ¿Y hacía quién? Dios. Y eso es algo que nunca podemos olvidar. Sí, que el que obra los milagros es Dios. Y que usted y yo simplemente somos instrumentos.
Y así como puede ser que el Señor en el momento dado no lo use a usted, que es posiblemente el que más predica en la iglesia, sino que va a utilizar a otra persona completamente diferente, porque el Espíritu Santo se mueve y Él es soberano y Él da y reparte los dones tal como Él quiere. Sí, aquí no es simplemente que los pastores son los que, o los líderes, o el concilio consejero, o los de la alabanza. No, cualquier persona de la congregación, el Espíritu Santo lo puede tomar, ¿verdad? Entonces, y hacía Dios milagros extraordinarios. Pedro, a través de también de ser revestido, levantó a Dorcas de los muertos. Pablo restauró a Eutico, ¿se acuerdan? A la vida, ¿ustedes se acuerdan de ese capítulo donde este muchacho se cae de la ventana y cae, creo que era como un tercer piso, cae y lógicamente el hombre ya cayó y estaba muerto. Ya baja el apóstol Pablo y igualmente lo resucita. Sí, yo no sé si nosotros el día que resucitemos a una persona le damos la gloria al Señor o salimos corriendo del susto, ¿verdad? Salimos corriendo del susto. ¿Por qué? Operación práctica del don, la unción del Espíritu Santo para crear confianza y autoridades especial, claro. Una palabra de fe y autoridad. Elías dijo que el Dios que respondiera con fuego sería el Dios de Israel, ¿se acuerdan? Sí, y el fuego descendió y fue un ejemplo del don de operación de milagros, ¿verdad? Sí, yo muchas veces le digo al Espíritu Santo que me lleve, que me traslade, porque el Espíritu Santo estuvo en cada una de las facetas de la Santa Escritura. Sí, él estuvo con Elías, él estuvo allá con Moisés, con Josué, con Abraham, con José. Entonces yo le digo muchas veces al Espíritu Santo, cuando estoy leyendo un texto, le digo, ¿por qué no me trasladas hasta allá? Para yo ser un testigo y poder estar mirando y como viviendo lo que sucedió en ese momento. Y yo quisiera haber estado, yo no sé si usted le habría gustado poder haber estado en este momento donde Elías manda, construye el altar, vuelve y lo pone y manda a traer agua y moja y todo esto. Y después de que perdónenme, los de Baal estaban ahí y nada que sucedía y nada que sucedía, Señor. Entonces los sacerdotes de Baal y nada hasta que el Señor arrojó ese fuego tan maravilloso. ¿Sí? Entonces, permítanme un momentico, por favor, que es que yo tengo, mira por acá, es un gatico, cuando lo necesito ya me lo tiene tumbado aquí. Con esto, mis amados hermanos, 9:24 de la noche, hemos terminado nuestra clase. Yo voy a dejar de compartir